All right, Julio and I are here. We're to give you another PS6 Tech Spec video. Vamos a hacer un video sobre las especificaciones técnicas con Profesor Schmidt. It's real easy to listen to your buddies or the guy at the shop, but when you know, you know. Dice que es fácil que alguien te explique y te diga, pero cuando eso no significa nada, pero cuando ya sabes, sabes. When it comes to what's right for you, Sí, dice lo que es bien you're the para only ti. one that can decide. Sí, tú sabiendo lo que es bueno para ti, tú puedes decidir si te gusta o no. So I'm going to share with you a way to judge your board. Te vamos a enseñar cómo tú puedes entender tu tabla. So I know this board has symmetrical surfaces and the nose and tail links are symmetrical. Dice que esta tabla, dice que él sabe que es simétrica superficie y él dice que te va a explicar cómo y por qué. This is my personal board. Next time we'll diagnose Julio's and see what I Sí. think of what he rides. Okay, esa es su tabla de él que él usa. Because I know he's laughing at mine. No, dice que piensa que me estoy riendo de su tabla. Pero él te va a enseñar cómo la usa y cómo se mide una tabla de estas. So anyways, if you take your fingers, I use what I call fingers of flat. In the 90s, the early 90s, skateboard bolt holes used to be right on the bend in the 80s and the degrees were super steep. Okay. So the pro skaters would talk about fingers of flat. I want one finger flat, two fingers flat, three fingers of flat. Yeah. So they do this, right? So that's an easy way. And some people say, well, why don't you use a tape measure? Yeah. No, lo que dice que en los 90 muchos pros dicen, quiero que las tablas tengan más dedos de plano de los dos lados, que porque si los dedos planos, si está más plano para allá se levanta más rápido, si está más para allá los dedos. So a tape measure on the surface is 2D. I just can't judge the curve, where the middle of the curve is. But when I take my fingers, I line them up with the bolt holes and I go out, I can see, oh, this finger's totally flat and this finger's about 3/4 flat. Dice que es mucho más para él más fácil medir sus tablas usando sus dedos que usando la medidora. And I walk into a skate shop with a tape measure, but if you don't, and you don't walk into fingers, then maybe you can figure out toes are flat. I've never tried that myself. Dice que él siempre va a los skate shops y se lleva esto. Los patineros normales como nosotros nunca llevamos eso, pero tenemos dedos para que puedas averiguar dónde está la superficie más plana que la otra. So if a skateboard is drilled centered like this, when you take it on a table, you can go like, oh, what does it take to pick up, right? Sí, él dice que cuando están atornillados en el centro, igual la puedes hacer bien así. Is it balanced? Now notice my hands are touching the ends of the board here, right? Dice un balance. If I had a longer nose, I would get fooled because the longer nose would make it tip easier. Okay, dice que si tiene la nariz más larga, así era que bajara más rápido la nariz. But if I look at the bolt holes and take my hands here, I got a way more solid contact. Dice Now así. feel that. Feel the way you can No. sense how it's rocking, right? How it picks up. Dice que así porque está simétrica en las medidas, se puede levantar igual de los dos lados. So what I have here is I have this little digital gauge. So it's got a 0 on it right now. And if I take this and put it on top of the truck of this board, Si este digital es para eléctrico, si lo usa, aquí empieza 0 y aquí, como tiene rocker, va a empezar en el... it's not dead flat. So Okay. see, I'm trying to A ver, get ahorita- the magnet to Ándale, get that's in. it. 0.5. Está el punto 5, eso porque tiene rocker así, la tabla. Now there's no magnets out here, right? Sí. Dice, allá está 17.1, en la inclinación de la Okay. cola. But when I leave it here, Ajá, cuando lo pongo allí, now I get the result of the truck, the wheel, the riser pad, and I see my number. sí, dice 34.3, es porque ya tiene la medida, no nomás de la tabla, sino de las llantas, de los trucks y de los riser. So if I want my tail to hit later, Sí. and I put riser pads on my board, Yes, ándale. the number goes higher. Dice que entre más alto el truck y le pone riser pads, va a pegar más alto. You could do it with bigger wheels too. Sí, también con llantas más grandes hace que pegue más alto, ¿verdad? Y con cosas más chiquitas pegas menos. If you ride indies Sí, si patinas independent and you put on ventures, y si le pones ventures, the number's going to go up el número va a subir. because the true wheelbase of the board is really axle to axle. Si mucha gente mide la wheelbase, la base de aquí a aquí, pero la verdadera base es del axle al axle en una patineta. So just make sure next time you go to the skate shop, if you don't have one of these, and you don't have one of these, Dice que cuando vayas a la and you're tienda, missing the LiDAR on your phone because it's not working, just take your fingers
Dice que cuando vayas a una tienda, dice, y no tengas ni eso, ni eso, ni eso, puedes usar los dedos para medir la parte plana de la patineta. Are you done talking yet? Yes. Ya estuvo. Thanks, Mom.